A ver, César, si entienden un poquito ya saben de qué les estoy hablando, porque ¿sabían que Jaén no solo es rica en aceite de oliva, también lo es en cultura romana? Y hoy en Arroyo de los Jancos vamos a disfrutar de una bellísima jornada, las 10ª, ni más ni menos. Hoy comeremos, beberemos y además cultivaremos nuestra historia un poquito más. Acompáñanos en 10TV. Bueno, nos encontramos con el alcalde José Berrio, que nos va a contar un poco sobre esta jornada. ¿Qué tal, alcalde? Hola, buenas tardes, tórridas tardes, que nos están haciendo pasar un rato bueno, pero yo creo que a lo largo de la velada vamos a ir subiendo de tono y vamos a ir disfrutando de estas jornadas que pretendemos llevar a cabo. Bueno, háblenos, porque este año es un poco distinto, ¿no?, la jornada. Bueno, se han intentado, como siempre en todo en esta vida, ¿no?, intentar de ir mejorando poco a poco, ¿no?, y de ir superándonos, y la idea es de, bueno, pues que sirva de un revulsivo turístico importante en la comarca, que no hay en la sierra otro evento de este nivel, y el objetivo es ese, superarnos y conseguir atraer el mayor número posible de gente. Lo que pasa que, bueno, tenemos un factor en contra, que es la meteorología. Es verdad que hace mucho calor. Tenemos que pensar, a lo mejor, posiblemente, si el cambio climático sigue siendo una realidad, pensar en aplazarlo a otras fechas más asequibles, ¿vale? Pues la verdad que, bueno, el cambio climático, pero yo cuando entraba, es la primera vez que vengo aquí, y nada más que cuando he visto el portón de entrada es espectacular, y entrar aquí al pórtico y guau, ¿esto qué es? Y tengo mucha ganas y mucha curiosidad porque nos cuenten un poco de qué va esto. Bien, pues esto hace ya bastante años, la anterior alcaldesa, Manoli Carrasco, que está aquí esta tarde con nosotros acompañándonos, pues tenemos un yacimiento romano muy cerca de aquí, a 1,5 kilómetros aproximadamente del casco urbano, y bueno, pues lo que se ha hecho ha sido poner en valor ese yacimiento que en su día, en el año 85, se hizo una cata, se descubrió, y hay un mosaico romano muy importante, y bueno, pues pretendemos seguir la estela y que bueno, explotar esos recursos naturales, ¿no?, que tenemos, arqueológicos que tenemos, y ahí estamos, trabajando en ello para poco a poco ir avanzando. Bueno, enhorabuena por este espacio que tienen, que es maravilloso, y vamos a ver qué nos encontramos esta noche. Muchas gracias por todo. Pues nada, estáis invitados, vais a disfrutar de una velada, creemos que interesante, amena, y supongo que acompañaréis luego a la zona de mercadillo también. Pues ya veréis un poco cómo está diseñado estas jornadas, que bueno, que sí, es la continuación, las 10ª jornadas ya, es una continuación de lo que se inició hace unos años, y que bueno, que paramos por la pandemia, pero que seguimos ahí trabajando en ello, mejorando. Pues nada, muchísimas gracias, alcalde. A vosotros. Bien, pues estamos con Andrés Marín Sánchez, cronista oficial de Arroyo de los Jancos, que nos va a explicar un poquito de qué va esta jornada. Pues la jornada, sobre todo lo que a mí respecta, es hablar de los restos de los baños, lo que se hizo hace 100 años, que desaparecieron, y entonces sobre eso es lo que voy a hablar. A los 100 años de una gran explotación que hubo, y se lo repartieron por casi toda España. Y entonces de eso hablaremos, y de los personajes que intervinieron en la recogida de aquellos restos, y en concienciar un poco a la gente de que hay que mantener lo poco que tengamos, mantenerlo y que no se pierda. ¿Se ha recuperado cosas de esa época? Aquí no. Ni lo que se cogió, como lo voy a decir ahí, no sabemos dónde está. Sé que un personaje cogió, porque lo dice, me llevé tantas piezas de aquí, las compré, unas las di, pero... ¿Y no hay forma de poder recuperarlo en el futuro? 100 años eso no era legal hacerlo, porque de hecho, como voy a decir ahí, en los periódicos se decía, ellos hacían sus artículos, en la revista, sobre todo en la revista López de Sosa de Jaén, que la hacía el cronista Alfredo Carzalbán, en Altura de Úbeda, pues entonces ahí tenía muchos artículos de esto, de aquí de los baños, de la cueva de la Lobera ahí de Castellar, de Peas de Becerro, en todos muchos sitios, y decía que se llevaba, que tenía tantas piezas, tenía pensado seguir aumentando aquello con la compra de ella. De aquella época, ¿cuánto porcentaje aproximado se mantiene hoy en día aquí? Aquí lo que pasa es que hay muchas cosas, ha habido furtivos que los tienen, y eso no se sabe.
porque no te lo van a decir nunca. Si aquí hubiese habido un museo, por ejemplo, que con potestad para poder recoger esos restos, pues entonces a lo mejor pudiesen haber dado algunos. Pero que aquí muchos ya se han muerto, que sean más nuevos que ellos, se han muerto, lo sé, porque todo aquí se corre la voz, y ellos no te iban a decir, he cogido no voy a coger esto, todavía siguen cogiéndolo, y han cogido la Guardia Civil, ha detenido gente, y siguen haciendo, sí. Pero eso es reciente, este año, y sigue reciente, pero claro, no lo podemos saber. Lo único es de lo que estaba escrito y lo que se ha podido ver por otros caminos, en otros sitios, que decían que, por ejemplo, como en Granada, en la calle Elvira, había un anticuario que fue un profesor de un instituto de Granada en los años 80, con sus alumnos, porque decía que ahí había restos romanos y tal, y vieron allí 4 o 5 lápidas de aquí de los Baños. Y entonces el anticuario dijo, dice, el arroyo de los Jancos es una mina, como ese se han llevado más de aquí, de allí, a Sevilla más de 100. Eso en el año 85. Por eso digo que muchos restos, mucha gente, y de estos que se dedicaban a expoliar, porque esa es la palabra verdadera, pues lo vendían o lo regalaban gente que tenía. Alguien me contó una vez que se había encontrado una moneda que decía que que ya hacían San Marcos, pues claro, porque se veía un toro con una cuerda atada, porque hacían San Marcos, pero en fin, yo no iba a hacer la contra. Y que se había regalado a un carnicero de Linares, la moneda esa. Entonces muchos caros de esos, pues. ¿Cuál es el futuro de este espacio? ¿O cuál prevé que es el futuro de este espacio? De este recinto. El futuro es, pues, porque ser recordatorio todos los años de lo que fue en la antigüedad este pueblo. Que no solamente están los restos de los Baños, yo tengo otras teorías de que había una ciudad muy cercana aquí, también en el término del arroyo, muy cercana de aquí, muy cercana. Que ya lo he expuesto algunas veces, pero claro, son teorías. Y para eso había que levantar miles de olivas. ¿Ves quién levanta miles de olivas? Claro, y las mejores olivas en un llano. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por su intervención y nada, que disfrute la vela. No voy a hablar porque voy a hablar otra vez de esto, ¿eh? Bueno, lo veremos. De nada, hombre. Muchas gracias. Es mi un honor presentar la apertura de las 10º jornadas de la gastronomía romana, la cual quiero compartir con todos ustedes. Un año más, el segundo después de la pandemia, los días 11, 12 y 13 del presente mes, Arroyo de los Jancos recrea durante estos 3 días su pasado romano, con la 10ª edición de las Jornadas Romanas, donde podremos disfrutar de un amplio programa cultural de actividades, que incluye el siempre atractivo mercado romano, el tradicional pasacalle, una variada degustación gastronómica, diferentes talleres didácticos artesanales, los clásicos juegos romanos, unas interesantes conferencias sobre arte y vida en la Bética romana y por último, la obra de teatro Cástulos Follones y otras conspiraciones. También podremos disfrutar, como no, de historias, leyendas, documentos que han llegado a nuestras manos para escenificar, teatralizar, recrear y vivir una época llena de incógnitas en nuestra zona. Del mismo modo, el desarrollo de la jornada cultural servirá para que todos los públicos y para que todos aquellos que se quieran acercar a disfrutar y a vivir con nosotros esta jornada valoren la cultura como una forma de ocio recomendable. Del Centro de Interpretación de la Cultura Romana y su entorno pretende potenciar nuestros recursos culturales y convertir en eje turístico cultural el mundo romano, presente en nuestro pueblo en una gran villa, la Villa de los Baños. Una programación para todos los públicos y edades, en la que tendremos la oportunidad de saber más acerca de la gastronomía, la cultura, la religión, la vestimenta o las fiestas romanas. Se podrá visitar en estos días el Centro de Interpretación y en un futuro, ¿por qué no?, la Villa de los Baños. Aquellos que estudien arqueología o arqueólogos se pueden acercar y las puertas se quedan abiertas para este proyecto. Estas actividades están pensadas para que los arroyenses y visitantes se sumerjan de lleno en la antigua Roma.
Con esta jornada estamos dando valor a nuestra cultura, queriendo preservar de esta manera nuestras raíces y tradiciones, que son lo que definitivamente marcan a un pueblo. Por eso, al dar valor a nuestra cultura, aceptamos y reconocemos una parte integral y significativa de nosotros mismos. Por eso, queridos amigos, nuestras raíces son un verdadero tesoro. Antes de terminar la velada, quiero agradecer a la Asociación Cultural Villa Los Baños por vuestro esfuerzo y trabajo para que en estos días salga todo bien, y en especial a dos mujeres, una de ellas a la presidenta de honor, Manuela Carrasco Rubio. Gracias a su tesón por esta primera iniciativa de las Jornadas Romanas hace ya años, ha seguido progresando con el paso del tiempo, llegando a convertirse en las jornadas culturales de las que hoy en día podemos disfrutar. También quiero dar las gracias a la presidenta Inmaculada San Blas López por haberme propuesto para presentar estas 10º Jornadas Culturales. Inmaculada y yo pues somos amigas desde la infancia, hemos ido juntas al colegio, hemos jugado como tantos niños y quiero resaltar de ella su creatividad e iniciativa, por eso está hoy donde está. Ella ha participado casi siempre en todas las jornadas culturales, pues bien con escenificaciones, con talleres de gastronomía, que luego pues nos ha dado a degustar a los arroyenses y a los visitantes. Gracias, Isma, también por tu esmero y trabajo en preparar esta jornada romana y conseguir que todos podamos disfrutar de ella. En los días que nos hemos reunido, han sido pocos, pero hemos estado hablando de posibles futuros proyectos para el museo que tal vez algún día pues, se puedan llevar a cabo. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia y seguidamente les invitamos a disfrutar de esta jornada, comenzando la inauguración con la apertura de las 10º Jornadas Culturales y Gastronómicas Romanas, y para ello contamos con la presencia de nuestro alcalde José Verdio Ramírez, que será el encargado de inaugurar estas 10º jornadas. José, cuando quiera. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, por decir algo. Una satisfacción ver, a pesar de la que está cayendo, que estéis aquí acompañando para celebrar una edición más de estas jornadas romanas, del mundo romano, que es un revulsivo turístico para nuestro pueblo y que gracias al impulso que se le dio desde el primer día, desde nuestra alcaldesa Manuela Carrasco, a la que le doy la bienvenida por estar acompañándonos. También quiero agradecer el trabajo que han hecho mi grupo de concejales, junto con el equipo de Isma, con todo su grupo, que han empezado a trabajar en el tema para poner esto en valor, que son muchos días de preparativos y que bueno, pues a partir de hoy vamos a revivir esta jornada. También quiero agradecer la visita de Ana María Manzanares, que está aquí con nosotros, Romera Manzanares, también historiadora, que bueno, que es un orgullo tenerla aquí en nuestro pueblo, en esta jornada. Como decía, a pesar de la que está cayendo, para nosotros es un orgullo de que estéis aquí y que le demos esta nueva salida, esta nueva edición de las jornadas, de las 10º Jornadas Romanas, del mundo romano. Así es que, pues, por mi parte, no quiero extenderme más por la hora que es. Por mi parte, decir que quedan inauguradas estas 10º jornadas y le pasamos la palabra a nuestro ponente Andrés Marín, que venga al estrado. Muchas gracias a todos. Nos ponemos en antecedentes haciendo un pequeño resumen de la Villa de los Baños en aquella época. La villa estaba en estos tiempos en la provincia citerior de la España, estaba dividida en dos partes por los romanos, en la citerior, no en la bética. Nunca estas tierras han pertenecido a la bética. Hasta el siglo XIX, hasta 1830, cuando se hicieron las provincias
siempre ha sido de otras, era en aquel tiempo, antiguamente, la región oretana, que partían parte de La Mancha, parte de la provincia de Jaén y parte de la provincia de Albacete. Yo no sé si pillaría algo de la de Cuenca. Y esta estaba en esa región cuando entramos en poder de los romanos. Se dividió España en dos partes: la Citerior, que estaba en su capital en Tarragona, también se llamaba la provincia de la Tarraconense después se dividió en diócesis, en conventos, pero nunca fue de la Bética, aunque los romanos decían que el río Betis era el río Guadalmena o el río Guadalimar, decían, pero nunca llegó aquí, hasta esa época. Siempre pertenecimos y tuvimos más relación con los pueblos alrededores de La Mancha, que hasta prácticamente final del siglo XX, la relación de que venían la gente a trabajar aquí en el invierno y los de aquí se iban a la vendimia en las tierras de La Mancha. Todo eso se ha ido perdiendo como he dicho, a partir del siglo XIX. Si es que vamos a seguir hablando de la Villa de los Baños. La Villa de los Baños estaba en el Calar de la Señora, muchas veces está en los escritos que hay, se llama el Calar de la Señora o el Calar de los Baños, y tuvo su esplendor entre el siglo I, que fue cuando se fundó, y el siglo IV, hasta al final del siglo IV, principio del siglo V, con la llegada de los pueblos germánicos. Hubo varias partes, tuvo varias épocas, la villa romana esta, y hubo una despoblación en el siglo II, porque sobre todo en el año 166 hubo unas invasiones de pueblos mauri o mauritanos, o moros, simplemente moros, que invadieron varias veces la península ibérica y todas las tierras de la Bética, y por aquí llegaron, toda la zona del campo de Montiel, la arrasaron. Eso fue sobre el año 166, gobernando Roma el gran emperador Marco Aurelio, algunos decían el último gran emperador, Marco Aurelio. Y unos años después, en el año 188, hubo también una rebelión bastante grande de un personaje que se fueron uniendo bandidos, soldados, de que huían amotinados del ejército, y se iban agrupando con este personaje que se llama Materno, que llegó hasta la misma capital de Roma, y allí intentó matar al emperador Cómodo, pero claro, no le interesaba porque la apoyaban porque era Cómodo, pero que no querían que fuese el emperador. Y aquí en el año 188 parece ser que hubo una de las veces de que la villa romana tuvo abandonada, porque los campos de Montiel, que siempre hemos pertenecido, y estos alrededores, muchos de estos bandidos se refugiaron en la Sierra Morena, que está entre medias de estas dos regiones. Después hubo otra interrupción en la vida de los Baños a finales del siglo III, en el 278 de nuestra era, con una sublevación de campesinos pobres que se dedicaron a ir arrasando todas las villas y todos los cultivos que había en estos alrededores. Pasamos a decir más o menos el perímetro que tenía la Villa de los Baños. La Villa de los Baños, unas estimaciones que hay, que tenía unos 2.096 metros de perímetro y tenía una extensión de unas 37 hectáreas y media, aproximadamente unas 3.750 olivas. Esa es la extensión que ocupaban los Baños, la Villa de los Baños. Tenemos que tener en cuenta que muchas ciudades de aquella época no llegaban a las 38 hectáreas. La Villa de los Baños era una gran villa. Y si nos vemos, lo vemos con los estudios que tenía Columena, que fue un gaditano muy importante, porque se dio a escribir muchos tratados de agricultura, y entonces puso unos ejemplos o unas directrices de cómo tenían que ser las villas. La villa se dividía en tres partes: la parte urbana o doméstica, que era donde vivía o residía el dueño de la villa; la parte rústica, que era donde vivían los esclavos, los destinados a los esclavos, a los sirvientes; y por último la parte fructuaria, que era donde se almacenaban los productos que se recogían en los territorios de la villa. Y decía Columela que la villa debería tener, con estas tres partes, tenía que tener unas 25 hectáreas.
Si la comparamos con los baños eran bastante mayores. En cuanto a lo referente al título este del expolio, pues era legal porque se llevaba el especialista, el entendido, se llevaba una parte de lo que se encontraba, o bien se lo regalaban los propietarios de los terrenos, o bien lo compraban. Y como lo veremos después, en un personaje muy importante de esta época, de hace 120 años. También era expolio porque nos quitaron los restos que nosotros debíamos tener aquí y disfrutar de ellos, porque no tenemos ninguno. Tenemos solamente algo que se ha podido rescatar o ver por fotografía que están en otro sitio. Los buscadores de tesoros pues han seguido, no solamente de esta época que hablo, de hace 100 años, si sigue hasta la actualidad, hasta ahora mismo hay buscadores que están buscando cosas por aquí, sacando cosas por aquí los alrededores en el término del arroyo. Y parece ser que ahora la ley los persigue, aquí no pasa nada. Así es que vamos al tema. Hace unos 100... Vamos a ver. Aquí tenemos los baños, la posición que tenía, el Castellón, las motas y los baños. Los baños se ven aquí un poco más pequeños. Aquí tenemos las motas y aquí el Castellón, que eran los torreones que vigilaban el paso de ese camino que había ahí, el camino cartaginés, que después fue calzada romana y después camino real. Desde allí se comunicaban visualmente con los motas, que eran las torres que vigilaban al lado de los baños. Aquí tenemos otra vista de los baños, de frente desde la carretera, llegando a los motas, se ven los baños allí. Otra visión de una fotografía, más o menos, hará unos 20 años de los baños, actualmente como está el cortijo de los baños, y esta más moderna. Y ahora llegamos a lo que nos atañe. Hace unos 100 años, en el año 1922, una serie de descubrimientos de restos romanos en los calares de los baños. Uno de ellos hace tiempo que le di publicidad en mi blog, con el título A Huerta con los baños. Algunos periódicos de aquella época llevaban en sus páginas esta noticia, sobre todo la revista Don López de Sosa, en el 7 de julio de 1923, La Región, el 23 de septiembre del 26, El Defensor de Córdoba, el 9 de noviembre del 26, y decían así: el día 11 de mayo de 1923, un labrador, labrando un olivar en el calar de la Señora, en los alrededores de la villa romana de los Baños, de Arroyo de los Jancos, propiedad de don Esteban Bueno, y por el obrero que allí trabajaba labrando estas tierras, Antonio José Buenos Torres. No sé si aquí habrá un familiar, pero tiene que haber el arroyo familiar de este labrador, que era el que iba labrando y fue sacando todas las hallazgos. Fueron halladas varias lápidas funerarias que en el artículo más arriba indicado, ese que es de mi blog, daba las correspondientes explicaciones, al parecer pertenecientes todas al siglo I de nuestra era. Aquí tenemos una fotografía de las piezas que se sacaron en aquella época. Aquí la revista López de Sosa no habla de otras cosas que salieron ese día, y sí lo dicen los periódicos estos que he nombrado, La Región y El Defensor de Córdoba, y una revista de arqueología nacional que también lo contaba varios años después. Aquí en esto tenemos esa lápida que estaba dedicada a una persona que se llamaba Paco o Piadoso, que decía: saludos a los dioses manes, que eran los dioses que se dedicaban a los muertos, los dioses de los difuntos. Y aquí pues se extendía hablando de este personaje y terminaba con que sea la tierra leve, con la tierra leve. Esta otra lápida funeraria de los Baños, que se encontró también en 1922, y eran dos personas enterradas, un tal Fiditene, que tenía 17 años, y un Nectareo, que tenía 40, que era lo mismo, los dioses manes, DMS, y luego la HSTHTV, que sea la tierra leve. Se decía: saludos a los dioses manes, Fidetene de 17 años, benemérito, está aquí sepultado, sea la tierra ligera. Y para el segundo debido, que había en la misma lápida, saludos a los dioses buenos, Néctar de 40 años, Nectareo.
de edad, benemerentísimo, que está aquí sepultado, o sea, la tierra leve. Pero aquí no acaba la cosa. Este señor que vino y se recogió estas piezas, que se llamaba Tomás Román Polido, 7 de julio del 23, al final del artículo que escribió en la revista Don López de Sosa, decía lo siguiente: de estas piedras compradas por el que lo firma, será regalada una de ellas por ser más fácil el transporte al Museo Provincial de Bellas Artes de Jaén. Yo he preguntado a Marcelo Castro una vez que vino aquí y dijo que no vio nada de estas lápidas en el Museo Provincial, que fue director, había sido director también de este museo. Luego llegamos a una de las partes más importantes, que es... antes de llegar a esto, también decía este señor Tomás Román Polido que llegó tarde en el reparto de las lápidas, porque cuando llegó no se enteró de que habían llevado algunas para poner de lápidas, ponerlas en el suelo de los hornos de muchos cortijos. Y entonces ya llegó tarde y no pudo salvarlas. Todo esto lo firmaba Román Polido el 7 de julio, como he dicho, en la revista Don López de Sosa. Por eso digo que el expolio fue legal, porque lo daban a conocer todo el mundo, lo daban en una revista oficial de la provincia de Jaén, que estuvo varios años, hasta cerca de, me parece, hasta que empezó la República, dirigida por el cronista oficial de la provincia de Jaén, Alfredo Cozalón. Así que todo esto se hacía era de manera oficial. Pero claro, no solamente se encontraron esas lápidas, sino también esto que vamos a ver, que fue el gran tesoro, la bandeja de vidrio encontrada en los baños en el 1922. Este fue el mayor tesoro que se pudo haber encontrado en aquella época ahí en los baños. Esta, como veremos después, todas las vicisitudes que pasó. También dice que se encontró que estaba un poco, la bandeja esta estaba fragmentada, pero cuyos restos permitían darnos una idea aproximada, muy exacta, de su forma primitiva. Era un vidrio de color azul, y tenía unas proporciones de unos 30 centímetros de longitud a lo largo y de 12,5 centímetros de ancha. El espesor variaba de 2 milímetros hasta 6,5 milímetros. Estaba enmarcada por una orla, por un filo alrededor de 24 centímetros, que son estos, de 24 centímetros, el borde este, y otros bordes aquí de 12 centímetros. Y luego tenía una especie de asa adornada, que es que en la foto no sale, una especie de asa adornada para poder cogerla. Y vuelvo a decir que variaba el espesor de los 2 milímetros hasta los 6,5, que era lo más gordo. Y entonces estaba en el centro, estaba el relieve de este pez y era de color azul. Entonces esta bandeja la dio a conocer un arqueólogo que se llamaba Pedro Miguel Artillano, que era vasco, y en una revista que se llama Archivo Español de Arte y Arqueología, del 23 de septiembre de 1926, escribió un artículo bastante largo, que no lo voy a leer, en que decía que la composición química del vidrio hallado en esa bandeja era visigodo, porque parece ser que era experto en vidrio. Y entonces mucha gente le hizo caso, él lo demuestra, que era visigoda, que era una patena, no una bandeja, una patena de vidrio, y hace todas sus disquisiciones. Entonces muchos arqueólogos de Postín de aquella época lo apoyaban, como Gaudió o como el Marqués de Lozoya, lo apoyaban, pero estos no estudiaron la bandeja, solamente se fiaron de él. Se alababa tanto a esta bandeja, que él decía que era una patena visigoda, que yo creo que hoy hubiese tenido tanta renombró como pasó con esta patena. Esta sí que es una patena, que esta es la patena que se encontró en el 2014 en Cástulo, que está hecho polvo y estuvo saliendo en la televisión varios días,
y está en el museo que hay en Linares, y se llevó los trozos que ves igual. Se lo comparaba con esa. También este señor Artiñano decía que la importancia del descubrimiento de la patena de vidrio, voy a echarla un poco atrás, de la patena de vidrio, era un descubrimiento enorme, que hasta ahora nada más era la pieza de vidrio visigoda de las que hablaba San Isidoro en su libro Las Etimologías, y la comparaba con las excavaciones que habían hecho en Carpio del Tajo y en Guarrazás, que tengo aquí también otras imágenes para compararlas con esas. Sé que decía eso, la importancia de este descubrimiento es enorme, si se tiene en cuenta que define cosas hasta ahora nada más que problemáticas, las piezas de vidrio visigodas que hablaba San Isidoro en su etimología, que tan solo han llegado a nosotros en los hallazgos de las excavaciones del Carpio, del Tajo, en las coronas de Guarrazás y en general en los poquísimos ejemplares visigodos y españoles que hoy se conservan. Aquí tenemos de uno de los hallazgos de las excavaciones del Carpio del Tajo, en la provincia de Guadalajara, esta villa, y aquí tenemos las famosas coronas de Guarrazás, de los visigodos, esta que decían de Recaredo y todas esas cosas. Pero 26 años después, vamos a ver esto por aquí. 22 años después de este artículo del señor Artiñano, entre el 16 y el 19 de noviembre de 1948, en el cuarto Congreso de Arqueología del Sudoeste Español, celebrado en Elche, se presentaron una serie de ponencias y el día 19 se trató la bandeja del vidrio, le llamaban de Beas, pero fue en el Arroyo, presentada esta ponencia por dos profesores de la Universidad de Valencia, del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. Uno se llamaba Arnau Rodríguez y otro Aulés Sastre. En él se intenta contradecir y se contradijo al señor Artiñano, que su artículo que hizo en el Archivo Español de Arte de Arqueología de septiembre del 26 no era cierto, no era visigoda. Es muy larga la exposición y en esta ponencia se hablaba de las circunstancias del hallazgo. En este apartado se hace una descripción cómo, cuándo y dónde se encontró. Se encontró en los baños no son territorio, allá por ahí, ya nada más que encontrarse en los baños, ya se ve que eso no era visigodo. Y además se numeraba un montón de réplicas diciéndole que estaba equivocado Artiñano, y otros arqueólogos, como he dicho antes, que los apoyaban, como Gudió y el Marqués de Lozoya, que decía que esto, siguiendo a estos dos, los demás dan a la bandeja una función cronológica que no estamos de acuerdo. Dice, el título de la patena de vidrio visigoda, según los ponentes de la universidad, encerraba dos aseveraciones, una función de pieza y otra cronológica. Al atribuir la pieza que no era, que era la problemática, que no era visigoda, que no era una patena, que era una bandeja, pues por supuesto no visigoda. Y la cronología decía que era del siglo II, no en el siglo VI, como decía Artiñano en la época de los visigodos, sino del siglo II. En el siglo II, en la época de los grandes emperadores romanos españoles, de Trajano, de Adriano, de los antoninos, que también se llamaban como los antoninos. Pero no solo se encontró la bandeja de vidrio, que eso tampoco lo dijo Artiñano en la revista López de Sosa, sino esto también lo decían en los periódicos que he dicho antes de Córdoba, y también se encontraron más cosas de vidrio en ese año 1922. Lo primero que se encontró fue una gran vasija de vidrio de un espesor, decía, considerable, con un color ligeramente verdoso, a paredes de forma esférica, tan incompleta y fraccionada que era imposible intentar pegarla. Y se encontró, pero luego se encontró una botella o frasco piriforme de unos 12 centímetros y medio de alto. También se encontraron el largo cuello
y un fragmento de otra pieza cuya parte cilíndrica alcanzaba los 18 centímetros de longitud y abundantes pedazos de un frasco para bálsamo azul con bucles y plumas de hilo amarillo, blanco y de otros colores de tipo de fabricación fenicia. Pieza que debió de ser excepcionales, de excepcionales proporciones viendo el tamaño de los fragmentos. No sé si esto está a buen resguardo, esta bandeja que hemos hablado y todas estas cosas que estamos hablando, y debería estar en el Museo Arqueológico Nacional o como otras piezas de aquellos años que se decían que estaban en el Museo Provincial de Jaén, pero que nadie las ha visto en él. Y es más, la bandeja de vidrio estuvo en poder del afamado médico, don Tomás Román Pulido, y estudioso de estos contornos, que se la ofreció a Pedro Miguel Artillano, se la regaló, pero luego dice Artillano que unos meses antes de escribir su artículo, en 1926, se la había comprado. Sé que hay cosas un poco raras. Y yo me hago la pregunta, ¿serían las 100 lápidas del anticuario de la calle Elvira, de la calle Elvira, también de este año de 1922? Es una duda que tengo, pero para eso vamos a seguir viendo algunas lápidas también de los baños encontradas años posteriores como esta, que dice que se encontró en 1970 en el Cortijo del y está en el Cortijo del Barranco, en el Cortijo de don Manuel Bueno, porque la finca que hemos dicho de los baños era de don Esteban Bueno. No sé qué parentesco tenía esta con el famoso don Manuel Bueno que mucha gente hemos conocido, no lo sé, quizás fuese su padre. En esta lápida hay 3 personas enterradas. Una se llama Saturnina, de 40 años, Aurelia, de 11, y Marítima, de 50. También, lo mismo que la anterior, está también en el Cortijo de los Baños, en el mismo lugar, y dicen que del año 1970 encontrar. Y hay una mujer que se llamaba Valentina, esto más una estela. Luego llevamos a la de la calle Elvira. Aquí tenemos una de las piedras que se encontraron en la calle Elvira, el famoso episodio de aquel profesor de historia de un instituto de Granada que llevaba a sus alumnos a visitar en la calle Elvira un anticuario que decían que tenía restos romanos. Cuando llegaron allí había 4 piezas, yo he puesto aquí 2, algunas están los dibujos hechos, pero en fin, yo he traído aquí 2 nomás. Y el anticuario, cuando empezó a hablar con el profesor, le dijo: como esta del arroyo, esto es una mina. Los restos del arroyo de los Jancos es una mina. Eso fue en el año 1985. Entonces, más de 100 como estas, lápidas como estas, se han llevado de aquí, de allí, del anticuario, se la habían llevado a Sevilla. Eso en el año 85. Las leyes ya no estaban como estaban en 1922. Aquí ya había leyes que protegían el patrimonio. Y ya desaparecieron, según el anticuario, que se estaba jugando también el pellejo, porque el responsable del tráfico era él también. Pues aquí tenemos esta estela del año 1985, que estaba en la calle Elvira, y dice que estaba enterrada una mujer que se llamaba Aelia Locri, de 22 años. Parece ser, como tenía 2 nombres, que sería una liberta, porque normalmente los otros que hemos visto eran esclavos que tenían más que un nombre. Los hermanos se ponían sus nombres, que eran 3. Otras lápidas esas que están en la calle Elvira, había otra esclava que se llamaba Politici, de 30 años. Aquí tenemos esto que se ha reproducido también en unos ¿cómo se puede? Panfletos, se puede decir, que se hizo en el ayuntamiento hace varios años, que se dibujaron, porque claro, no querían que se viesen los originales, se dibujaron de un tal Cristo. Y aquí un artículo en que se cuenta todo lo que acabo de decir de la calle Elvira. Esto lo cuenta Manuel Pastor y Estilo en el número 7 de la revista Anales de Arqueología de Cordobesa, en el año 1995. Y dice ahí, si no lo veis bien, aunque cada vez somos más conscientes de la necesidad de conservar nuestro patrimonio histórico y que comienza a dar frutos los esfuerzos por recuperarlo, todavía queda mucho camino para recorrer. Y hay más cosas que escriben ahí. Según el dueño de la tienda, seguramente explorador también, y claramente partícipe del mercado negro de antigüedades, el arroyo de los Jancos era una mina de lápidas romanas, pues calcula la existencia de más de 100. Estos epígrafes, como denuncian los autores del artículo,
estaban siendo expoliados por furtivos para negociar con ellas en el mercado negro. Debía formar parte de una necrópolis romana asociada a la villa. Pues sí, la necrópolis estaba asociada a la villa, a unos 70 metros al sur de la villa de los Baños. Al sur, con respecto a nosotros, cuando vamos a los Baños, es la parte de arriba. La parte de arriba, allí se encontraron nestas de la calle Elvira, se encontraron allí a una profundidad de 1,60 m, a una anchura, tenían una anchura de 0,80 centímetros, 0,80 metros, 80 centímetros, y eran de larga de 2 metros de larga, las tumbas estas. Y en una de ellas estaban todos los restos intactos, y había también allí una vasija donde le llevaban la comida para el viaje al otro mundo, y en la mandíbula de uno de los muertos aquellos había una moneda de la época de Tiberio. Tiberio era primerísimo siglo I, porque fue, me parece, del 14 al 37, voy a ver si lo pongo aquí, no me equivoco. Del 14 al 37 después de Cristo, en la época que estuvo gobernando Tiberio. Así que en el primer siglo I ya había en el enterramiento la moneda que le ponían a los muertos en la boca para pasar al otro lado de la laguna Estigia, al otro mundo, para pagarle al barquero, a Caronte, pagarle el viaje, y el que no llevaba moneda, pues lo dejaban en la orilla y allí estaba perenne y no podía pasar a la otra vida, hasta que alguien hiciese méritos por él. Ahora también voy a hacer un pequeño resumen de este personaje que fue muy importante en los años 20, no solamente para aquí, para el Arroyo, con esto de los Baños que hemos dicho, sino para toda la provincia. Escribió un montón de artículos, por eso he dicho que era un expolio legal, porque todo el mundo lo conocía y todo el mundo daba bueno. Escribió varios artículos en la revista López de Sosa, y no solamente de los Baños, sino de la cueva de la Lobera, de Castellar, de la de Peas de Becerro, las excavaciones de Peas de Becerro, Mantillana, al lado de Villanueva, en Torruñuelos, en muchos sitios tuvo declaraciones. Este fue un médico que se licenció en medicina en la Universidad de Granada en el 1890 y se doctoró en Madrid el año siguiente. Estuvo ejerciendo de médico, de ayudante de la Real Hospital del Buen Suceso de Madrid. Después se vino aquí a estas tierras y era en aquellos tiempos, en 1922, titular de Orcera, médico titular de Orcera, y de Villacarrillo, que es donde vivía, que es donde nací y vivía. También era el subdelegado de la medicina del partido de Villacarrillo. Decía en aquella época la revista Don López de Sosa que era un hombre de gran cultura y de extraordinaria erudición. Cultivó provechosamente las ciencias históricas, en especial la arqueología, la heráldica, la numismática. Perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tenía, lo contaba él también, en uno de los artículos de la revista López de Sosa de esos años, una variada colección de objetos y monedas, y acudía rápido y solícito con su consejo y su interés a todo hallazgo curioso. Los lectores de la revista Don López de Sosa habían saboreado sus escritos y apreciado en justicia sus méritos. A quien debemos mucho, decía, la historia y el arte de la provincia de Jaén. Esto lo decía la revista Don López de Sosa. También en esa revista se publicaron varios artículos de este señor, además de los de Baños, como hemos dicho, de la cueva de la Lobera, que ahora vamos a ver algunas imágenes, de toda la provincia de Mogón, de Villanueva de Arzobispo, de Peas de Becerro, del Cerro de la Horca, de Torruñuelos y de la ermita de San Marcos y de muchos sitios más. De estos últimos sitios, explicaba este coleccionista que había dos clases de colecciones, una más numerosa y diversa, adquirida por el Estado. Adquirida quería decir que lo compraría el Estado, la pagaría el Estado, la compraría el Estado, y otra suya, particular, que tenía unas 120 piezas de cerámica. Es decir, tengo 120 piezas de cerámica, y esperaba aumentarlas con las exploraciones que estaban practicando en otros lugares de Peas de Becerro, como he dicho, en el cortijo de Mantillana y en los llanos de la ermita de San Marcos. Y esto voy a poner aquí algunas para que veáis de las cosas que tenían que se apropiaban la gente de hace 100 años. Aquí tenemos también del santuario de Castellar, estas imágenes,
los votos que iban a la cueva de la Lobera, se lo ofrecían ahí a los dioses, que eran de barro. Está cuerpo de Hermes, también de la cueva de la Lobera. Lamparilla y el voto también de la cueva de la Lobera, esas lamparillas. Y los muñequillos, pues era como se hace, mucha gente hacía cuando iba a la Virgen de Corces. Llevaba un brazo de cera, una cabeza de cera, si tenía enfermedades, pues lo mismo hacían los hombres, los íberos, los aretanos, que vivían en estas tierras. Aquí tenemos un toro de la cueva de la Lobera, que cuando vi esta foto me recordó de otro, de la cabeza, mejor dicho, de otro que tuvo mucho tiempo en posesión de nuestro pueblo. Ese sí estuvo en posesión de nuestro pueblo. Estuvo en la iglesia. Estuvo en la iglesia por lo menos hasta el año, si llegó al año 74, de ahí no pasó. Seguro que de ahí no pasó. Yo sé que cuando a principios de los años 60, los monaguillos que habían, que eran, se acordarán algunos, eran un poquillo duros y no querían cuenta de que a nadie le pisara su terreno, como estaba Juan Pedro, el campanero, que llamaban el campanero, o Miguelete, y cualquiera de ellos ya era más joven, y cuando subíamos algunos más pequeños a tocar las campanas, al campanario, ellos vagaban por encima del falso techo de la iglesia, encima del cañizo, se tapaban con un trapo, cogían una vela y la cabeza del león la intentaban asustar. Aquel león lo sacaron, yo creo, de una hipótesis que yo no sé si alguna vez se saldrá a la luz, de la ciudad de Orinji. Creo una ciudad que estaba en lo más llano del pueblo y por eso va a ser difícil. Más llano, los terrenos más llanos del pueblo, donde están las olivas mejores del pueblo, de riego y mejores del pueblo, entre el Álamo y la Venta Cabrera. De ahí se encontraron la cabeza de león y se la llevaron al cura que estaba entonces aquí, que era mi tío. Según sé, que se la dieron a mi tío y mi tío lo tuvo en la iglesia. Y creo que llegaron al final del año 70 o en el 74, que porque en el 74 se levantó todo el tejado de la iglesia, se hizo nuevo, se puso las tejas que hay ahora, y me parece, además, desaparecieron alguna imagen también en aquella época, y a lo mejor la cabeza desapareció, la cabeza de león. Y esto me recordaba mucho. Otras cosas que se encontraban también en estos sitios, esta vasija, que era italo-griega, este mercurio de cobre, esta crátera y una falcata. Fijaros si era grande, que la falcata era la espada de los íberos, que luego la cogieron los romanos como suya, porque era un arma terrorífica, era el arma más potente en aquella época. Aquí tenemos otra vasija romana, aquí vasija procedente de Turruñuelos, y aquí ya lo que he dicho, que explicaba este hombre, que lo de las colecciones estas que tenía, la del Estado, que era la mayor, la suya, tenía 120 piezas, y que esperaba ampliarla de los lugares de Pea de Becerro, de Tugia, o de la ermita de San Marcos, que allí también se sigue celebrando San Marcos, echan un toro también al agua. Y ya para terminar, se ha colado esto. Esto no tiene que ver nada con los romanos, pero esto para mí es lo más grande que tenemos. No voy a decir dónde está, algunos en el pueblo, si aquí hubiese gente mayor, miles lo han visto. No se han dado cuenta, pero lo han visto. No lo voy a decir dónde está después, pero esto lo quiero decir, sacarlo aquí para que el ayuntamiento sepa protegerlo. Que no se lo lleven, que no desaparezca, porque el amo, donde está eso, puede ser que algún día haga obra y se lo lleve. Esto tiene por lo menos 500 años. El escudo de los Bedoyas, digo del Arroyo de los Ancos, porque aquí eran los amos hace 500 años de fincas, de casa de labor, en el término del arroyo. Y en este, donde está, había familias de estas que tenían ahí su finca. Por eso digo que deben tener casi 500 años por lo menos. Esta gente vinieron cuando se conquistó estas tierras a los árabes y a las familias más poderosas se dieron posesiones en el arroyo. Hay otro en Beas, otro escudo de esa que le dan mucha fama, es de los Sandovales, que le están dando mucha importancia, pero este también lo tenemos nosotros aquí. Tan importante como es. De hecho, un Sandoval se casó con una Bedoya y se hacían que fue el que se relacionaba por carta con Quevedo cuando estaba en la torre de Juan Nevar, hasta que se murió Quevedo, el infante. Y con esto quiero decir, recordarlo luego al alcalde, si no sabe de dónde es eso, se lo digo, para que lo tenga presente.
aunque alguien de su familia lo sabe muy bien. Y con esto ya, pues quiero acabar. Si fuera más largo, diría como en la escuela, que quiera preguntar, que pregunte. Bueno, pues muchas gracias. Es un detalle de producto artesano de la comarca que creo que se lo merece. Ya para terminar la velada, le invitamos a disfrutar de una degustación gastronómica romana, amenizada con música y con escenificación de bienvenida a los comensales. Buenas noches y que disfruten de esta velada. Gracias.
Bueno, estamos aquí en la 10ª jornada y ¿qué tiene que decir el emperador? Que vivan las 10ª jornadas, viva el pueblo de Arroyo de los Jancos. Gracias por asistir a este evento con la Televisión 10. Muchas gracias. ¿Qué tal le parece esta 10ª jornada? Pues con mucha calor, deberíamos de cambiar la fecha, porque hace mucha calor, pero con mucha ilusión, lo hemos hecho con mucha ilusión todo. Nos han comentado que la comida es casi tradicional de la época. ¿Cuál es el plato favorito? Ahora mismo el paté de aceituna. Y hay unas bolas de queso que se supone que son para untar también, que también están adobadas con varias especias y están muy buenas. Yo invito a que venga la gente y la pruebe, porque esto de decirlo es una cosa y probarlo es otra. Yo animo a la gente a que el próximo año que vengan y lo prueben todo. ¿Y del vino, que parece que está gustando? ¿Qué tenemos que decir del vino? El vino se llama Mulsum, es un vino típico de aquella época, lleva miel, varias especias y está espectacular. Fresquito, entra muy bien, así que venir a probarlo, que es lo que tenéis que hacer. Pues nada, muchas gracias. Nos encontramos con un centurión y un patricio, seguramente. Más o menos, ¿no? ¿Qué tal la 10ª jornada? Pues muy bien. Claro que sí, pasándola, Pero bueno, muy bien. Lo que sea colaborar. merece la pena, sí, porque nosotros sabemos que aquí en el municipio pues hay muchísimos restos arqueológicos romanos y está bien mantener la cultura y las tradiciones. En cuanto a la comida, ¿qué tenemos que decir? Que está buena, Pues está ya bastante ves. buena. Un delicioso manjar como en el mismísimo imperio. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. A ti, adiós. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la ánfora de esta maravilla de edificios que yo no conocía y acabo de descubrir, con Inma San Blas, que es la presidenta de la nueva asociación que ha creado ella misma. Bueno, un grupo de personas que, bueno, que con entusiasmo y bueno, con dedicación al final, pues la verdad es que pues salió la idea de hacer la asociación, pero sí, realmente todos los que pertenecemos, pues esa gana de la historia y de darle vida y bueno, trabajar nuestras raíces y unirnos para poder disfrutar y poder compartir con las demás personas. Bueno, cuéntanos un poco de lo que, bueno, hemos visto la presentación, la intervención en la que nos han hablado del expolio y demás, y luego una performance súper chula que me gustaría que nos contases cómo surge esa idea para desarrollarla y cómo se lleva para adelante, porque con la calor que hace ponerse esa armadura a algunos es de valientes. Pues sí, la verdad es que sí, le han pasado un poquito de calor, porque estaban que muchísima calor. Bueno, pues la verdad es que todo vino por las excavaciones de 1985, que fue a raíz de ahí que, digamos, está el centro de interpretación. Y nosotros lo que hemos hecho hoy ha sido una pequeña escenificación, digamos, de lo que hacían en aquella época, una escenificación de los hábitos y costumbres que ellos tenían. Entonces, pues habéis visto perfectamente que la salida que hemos tenido era el emperador, todos los súbditos, digamos en sí, el cónsul, y luego también hemos hecho la escenificación de la degustación, donde se hacía el lavamanos, que eran, ellos siempre hacían una libación a los dioses, y bueno, nosotros pues las casas menos pudientes, digamos en sí, lo que hacían era poner recipientes con pétalos de agua, con pétalos, y se lavaban las manos. Entonces hemos hecho esa pequeña escenificación y bueno, todo es la cultura al final, como todos sabemos, y trabajar las raíces. Una escenificación que llevamos haciéndola bastante tiempo, desde el 2006, tengo que decir. Son bastantes años ya. Sí, sí, sí. Y va más por lo que me han contado, porque cada vez se ve más gente, se ve más ambiente, y además una de las cosas que más nos han gustado a mí personalmente han sido los platos típicos, más o menos esa recreación que está muy buena, y nos han comentado un poco algunos de ellos, pero ¿podría decirnos más o menos la elaboración o la cantidad o cómo la habéis buscado? Porque tiene que ser difícil encontrar eso. Pues sí, como acabo de decir, todo viene del 2006, que se hizo un pequeño taller de gastronomía antigua romana, y a raíz de ahí pues realmente empezamos a trabajar en los talleres, a adentrarnos un poquito también en buscar esa información realmente lo más cercano a lo que podían ser las recetas antiguas, y tengo que decir que en todos los talleres hemos trabajado recetas de un recetario antiguo que se llama el recetario de Marco Gabio Sapicio, que fue uno de los grandes gastrónomos, y digamos que es
la información más cercana que se puede encontrar referente a esas recetas, digamos, ancestrales y típicas de la época. Tengo que decir que esta noche pues hemos elaborado un queso con nueces y rúcula, y luego también una receta muy elaborada que se llama moretún. Es diferentes tipos de queso, llevan diferentes tipos de hierbas, porque las hierbas, como sabemos, ellos integraban muchísimo las hierbas en las comidas, para, digamos, tapar un poquito ese olor, ¿no? Entonces esta receta es muy elaborada, diferentes tipos de queso, hierba aromática y un poquito de ajo. Es lo que, y bueno, pues nada, para refrescar hemos puesto un poquito del pepino y la pasta de aceituna, evidentemente porque estamos en tierra de aceite, y qué mejor homenaje a la tierra en la que estamos y esa pasta de aceituna llamada epiterum. Y una última pregunta, como le he preguntado al cronista, ¿qué nos vamos a esperar o qué vamos a encontrarnos en el futuro en este edificio? Pues bueno, tenemos muchísimos proyectos, objetivos, y tengo que decir que desde 1985, que fueron las excavaciones, pues a los años sí que quedó nuestro territorio como zona, digamos, arqueológica. Entonces nuestra intención y nuestra idea realmente es volver a abrir, digamos, esas excavaciones, porque hay mucho más, no se abrió todo, y digamos que eso sí, ya tendría que ser un centro, o sea, un museo. Esto es un centro de interpretación, todos son réplicas, y ya sería realmente lo que encontrásemos sería un museo, que es nuestro cometido, y digamos para potenciar nuestro pueblo, que es importante, digamos, de gestionar lo que tenemos, para desde ahí poder potenciar y dar el valor que tiene nuestro pueblo dentro de la cultura, que la cultura es muy importante, muy importante. Os deseo lo mejor, espero volver el año que viene porque me ha gustado mucho la experiencia, y muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a vosotros y es un placer. Os esperamos en las siguientes jornadas y las puertas estarán abiertas para todo el que quiera compartir este espacio temático, y Pluriman Salutem para terminar. Gracias. Muchas gracias.